Buenas tardes, este es el grupo Amigos de las Tertulias Barcelona, mi nombre es Paquita Campos y el tema es el gran viaje de la humanidad o el mapa humano, le puse. Imaginemos por un momento un mundo sin fronteras, sin mapas y sin ciudades. Hace unos 700.000 años, en el Cuerno de África, un pequeño grupo de no más de unos pocos cientos de personas tomó una decisión que cambiaría el destino del planeta: cruzar el Mar Rojo hacia lo desconocido. No eran seres primitivos en el sentido que solemos imaginar, eran humanos como nosotros, con la misma capacidad de asombro, miedo y curiosidad. Ese pequeño grupo de Homo sapiens no solo llevaba consigo herramientas de piedra, sino también el lenguaje, el arte y una chispa de insatisfacción que los empujaba a ver qué había tras la siguiente colina. Lo que comenzó como una búsqueda de alimento o un escape de climas hostiles se convirtió en la mayor epopeya de la historia. En apenas unos miles de años, un parpadeo en tiempo geológico. Esos pasos se multiplicaron, cruzaron desiertos, bordearon glaciares, navegaron océanos, adaptándose a cada entorno hasta poblar cada rincón de la Tierra. Hoy estamos aquí sentados con tecnologías asombrosas y culturas diversas, pero si rastreamos nuestro código genético hasta el final, todos somos hijos de esos mismos caminantes. El origen de todos los pueblos es en esencia un solo camino que comenzó en África. Voy a dar un dato curioso que es, no sé si lo habéis oído alguna vez, que es sobre la EVA mitocondrial. Dice: todos los seres humanos vivos hoy descendemos de una sola mujer que vivió en África hace unos 150.000 a 200.000 años. Poner el mapa. Bueno, ya está. Aquí señala una ruta desde Etiopía hacia la península arábiga y europea y a través del estrecho de Berín. Durante la edad de hielo, el nivel del mar bajó tanto que se podía caminar de Rusia a Alaska. Así fue como se pobló América. La adaptación del cuerpo humano. Para poder hacer todo esto, tuvieron que tener una adaptación. Cuando el Homo sapiens salió de África, se enfrentó a desafíos radicales, desde el sol abrasador de los desiertos hasta el frío glacial de las estepas europeas o las alturas de los Andes. La evolución actuó a través de la selección natural. El color de la piel, el filtro solar natural, es el ejemplo más claro de adaptación. Todo se resume a una vitamina y a un nutriente. En los trópicos, la radiación UVA es tan fuerte que daña el ácido fólico, vital para la reproducción. La evolución favoreció a la melanina oscura, que actúa como un escudo protector. En el norte de Europa, Asia, el problema era el contrario. Había poco sol y el cuerpo necesitaba rayos UVA para sintetizar la vitamina D, esencial para los huesos. La piel se aclaró para dejar pasar la poca luz disponible. Aquí veremos un hombre blanco para que veáis la diferencia entre el negro y el blanco. Ahora, las tallas y formas. ¿Te has fijado que los pueblos del Ártico suelen ser más robustos y los de zonas ecuatoriales más esbeltos? Cuerpos compactos, ejemplo, los inuit, los esquimales. En climas fríos, el cuerpo tiende a ser más ancho y con extremidades cortas para retener el calor, menos superficial, expuesto al aire. Cuerpos alargados, masáis, en África. El clima cálido, las extremidades largas y cuerpos delgados ayudan a disipar el calor rápidamente.
Aquí vemos a un masái, que es un hombre alargado, delgado, y que no necesita tener un cuerpo tan robusto como los otros, porque el calor necesita salir mejor. Incluso la forma de nuestra nariz cuenta una historia climática. Narices anchas y cortas, ideales en climas cálidos y húmedos, donde el aire no necesita ser procesado antes de llegar a los pulmones. En África subsahariana y en climas tropicales también se tiene el pelo rizado y espeso para salvaguardar el cerebro del sol. Un dato curioso: se cree que el pelo rizado fue una de las primeras adaptaciones de nuestros ancestros cuando perdieron el vello corporal, permitiéndoles mantener el cerebro fresco mientras caminaban erguidos bajo el sol de la sabana. Narices largas y estrechas, comunes en climas fríos o secos. Su función es actuar como una pequeña cámara de calefacción, humedeciendo y calentando el aire frío antes de que toque los tejidos delicados del sistema respiratorio. El fin de la vida nómada. Antes del sedentarismo éramos nómadas. Si el clima cambiaba o la comida se acababa, nos mudábamos. Con la invención de la agricultura y la domesticación de los animales, el humano dejó de perseguir la naturaleza para empezar a controlarla. Así que por primera vez en la historia, el ser humano produjo más comida de la que necesitaba para el día a día. Al haber granos almacenados, excedentes, no todos tenían que buscar comida. Esto permitió que aparecieran nuevos oficios: los alfareros, los tejedores, los sacerdotes y guerreros. Y por eso nace la especialización del trabajo y con ella las clases sociales. La propiedad privada. El nómada no posee más de lo que puede cargar. El agricultor, en cambio, posee la tierra, el pozo, el granero, y aparece el concepto de lo mío. Nace la necesidad de defender ese territorio. Los muros, las primeras ciudades, no eran para el frío, sino para proteger las reservas de comida y de otros grupos. Ejemplo, como en Jericó, que es actualmente capital del Estado de Palestina y es reconocida como una de las ciudades habitadas continuamente más antiguas del mundo, con cerca de 11.000 años de historia, y se localiza en el Valle de Jordán, cerca del Mar Muerto. La explosión demográfica. La agricultura permitió alimentar a más personas en menos espacio. Las mujeres nómadas solían tener hijos con mucha diferencia de tiempo, por la dificultad de cargarlos. En las aldeas, la natalidad se disparó. Las pequeñas aldeas se convirtieron en ciudades y las ciudades en imperios. No todo fue positivo. Vinieron las enfermedades. Al vivir hacinados y cerca de animales domésticos, aparecieron grandes epidemias. La gripe, la viruela y más que hubo, que no existían en grupos nómadas pequeños. Desigualdad. El sedentarismo creó las jerarquías. Unos pocos empezaron a administrar lo que muchos cultivaban. Cambio en la dieta. Pasamos de una dieta variada, frutos, raíces, carne, a una basada en 1 o 2 cereales, el trigo, el arroz o el maíz, lo que afectó a nuestra estatura y salud dental. Se dice que el hombre domesticó al trigo, pero ¿y si fue el trigo el que nos domesticó a nosotros? Nos obligó a quedarnos quietos, a trabajar la tierra de sol a sol y a vivir en ciudades ruidosas para siempre. Por ejemplo, los pueblos de montaña suelen desarrollar identidades más cerradas, protectoras y resistentes. Ejemplo, los tibetanos. Los habitantes del Tíbet han desarrollado una mutación genética que les permite procesar el oxígeno de forma mucho más eficiente que el resto de nosotros, permitiéndoles vivir a 4.000 metros de altura sin marearse. Y los pueblos de costa tienden a ser más abiertos al intercambio,
al comercio, al mestizaje, porque el mar es una puerta, no un muro. Una cosa curiosa, los bajau son nómadas del mar, en el sudeste asiático. Tienen bazos más grandes de lo normal, lo que les permite sumergirse y permanecer bajo el agua durante más de 10 o 13 minutos sin respirar. Y son capaces de descender en apnea, quiere decir a pulmón, a profundidades de 60 o 70 metros para pescar. Vamos a hablar de los mitos y la épica. Dice, todos los pueblos tienen un relato compartido, que son los mitos y la épica. Un pueblo existe mientras sus miembros crean en la misma historia. Los héroes y las tragedias. La identidad se forja en los momentos difíciles. Guerras, revoluciones, independencias. Esos eventos crean cicatrices colectivas que unen a la gente. Cada pueblo tiene sus tradiciones y ritos, desde la forma de cocinar un plato, la dieta, hasta los bailes y ceremonias de paso, las bodas, funerales. El rito sirve para decir, yo soy de los tuyos porque hago lo mismo que tú. El idioma es el software del pensamiento. El idioma no es solo una herramienta para pedir café, es una forma de ver el mundo. Hay idiomas que no tienen tiempos verbales para el futuro, el chino y el mandarín, el birmano y el tailandés y otros, lo que hace que esos pueblos vivan el presente de forma distinta. Otros tienen 20 palabras para definir el hielo, lo que demuestra que es lo importante en su entorno. Los esquimales, inuit, ejemplo, para el hielo, para nombrar el hielo, dicen, por ejemplo, una palabra, el siku, y le llaman hielo en general. El nilat, no sé si lo digo exactamente igual que lo dicen ellos, pero bueno, es lo que pone. Hielo de agua dulce, usado para beber. El quinú, hielo fangoso, o papilla de hielo en el mar. El cuaní, nieve cayendo. El aput, nieve en el suelo. Y más nombres que tiene que ya no he puesto porque ya sería mucho. Cuando un pueblo pierde su lengua, pierde su conexión directa con sus ancestros. Por eso el idioma es la frontera invisible más fuerte que existe. El paisaje y el territorio. Somos de donde pisamos. Nuestra identidad se moldea por lo que vemos al despertar. Es la idea de que tu identidad te viene dada por tu sangre y el lugar donde naciste. Es algo que se recibe. En un mundo globalizado estamos viendo la aparición de tribus globales. Gente que se siente más identificada con una comunidad online de artistas, científicos o activistas que con sus propios vecinos de edificio. Es algo que se elige. ¿Sabéis que el concepto de patria viene de pater? Padre. Es la tierra de los padres. La identidad suele estar anclada a un cementerio. Donde están enterrados mis muertos, ahí está mi hogar. Y ahora os voy a hacer una reflexión final para cerrar todo esto. Dice, la identidad de un pueblo es como un río. Siempre aparece el mismo, pero luego está en constante movimiento. No somos los mismos que hace 500 años, pero seguimos llamándonos igual. La identidad es, sobre todo, la voluntad de querer seguir siendo un grupo. Bueno, vamos a terminar ya. Esto pues ya está, ya hemos terminado. Gracias.